Damos gracias a nuestro Dios por permitir que ingresemos al lugar donde usted está para poder llevar este mensaje que estamos totalmente seguros viene del corazón de nuestro Dios. Desde Fuego de Dios Ministerios, bendecimos su vida y a toda su familia. La mayoría de nosotros sabemos que cuando vamos a viajar a otros países, previo a eso hay que ir a una aerolínea para comprar el boleto o los boletos de la ciudad donde se va a viajar. Por lo regular, el boleto se compra ida y vuelta. Se deja una fecha específica para el retorno. O bien otros le llaman boleto abierto. Es decir, que no van a estar un mes, 2 meses, quizá un poco más, pero por eso lo dejan abierto porque saben que de un momento a otro van a retornar. Pero, ¿qué pasa si la persona compra un boleto solo de ida? Y de eso queremos compartir en esta oportunidad. ¿Cómo es que todos nosotros, los cristianos, compramos un boleto de ida y lo vamos a explicar a la luz de la palabra? En el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí mi Jesús está haciendo un llamado a todas las personas. Por favor, una vez más, préstele atención a cómo dice este pasaje. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mi Jesús aquí no está haciendo diferenciación de persona. El llamado para seguir a Jesucristo, para servir a Jesucristo, es para todos. Él dice: usted quiere ser mi discípulo, usted quiere ser parte de mi grupo, entonces tome su cruz y sígame. En otras palabras, Jesús está diciendo: va a empezar a hacer lo que Jesús quiere que haga y dejar de hacer las cosas que usted hacía. Eso significa tomar la cruz. Pero veamos unos ejemplos prácticos que están en la Biblia. En el libro de Marcos, capítulo 1, dice en el verso 16: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Mire lo que dice la escritura. Eran dos hermanos: Simón, a quien después Jesús le llama Pedro, y también estaba Andrés, su hermano. Ambos estaban trabajando. Ellos tenían su propia empresa, se dedicaban a la pesca, tenían otras personas, otros jornaleros, trabajadores que juntamente con ellos hacían ese trabajo de mar. Mi Jesús pasa y les hace un llamado. Llama mucho la atención el verso 18 donde dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos no pusieron ninguna objeción para seguir a Jesús. Ellos no dijeron: mira, Jesús, solo permite esta semana. Nosotros ya conocemos los tiempos, conocemos cómo se maneja todo aquí en el mar. Solo danos esta semana para hacer la mejor pesca y luego te seguimos. Haceme un favor, déjame tu número de teléfono, yo me comunico contigo, te mando un mensaje o bien a tu email, yo me comunico contigo. Ellos pudieron haberle dicho eso a Jesús, pero no lo hicieron de esa manera.
inmediatamente reaccionaron, inmediatamente dejaron de hacer lo que le gustaba para empezar a hacer lo que a Jesús le gustaba. Como vimos en el pasaje anterior, aquí ya se está poniendo en práctica de tomar su cruz cada día y de seguir a Jesucristo. Un pasaje análogo a este mismo dice en el siguiente versículo, estamos en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Muy bien, la misma historia, diferente protagonistas. Una familia dedicada a la pesca. Una familia que tenía su empresa, se dedicaba a la pesca, porque eran empresarios. Acabamos de ver acá donde dice en el verso 20, y luego lo llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, con los trabajadores, con los que le ayudaban en esa barca. Por eso le digo que esta familia era una familia empresaria. ¿Qué hicieron estos dos hermanos? Dejaron a su papá, definitivamente lo amaban, lo querían, porque ya tenían años de trabajar con él. Era su padre. Dejaron la pesca, lo que a ellos más les agradaba. ¿Y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Qué importante lo que acabamos de ver en estos pasajes. ¿Cómo es de que estas personas atraídas, llevados por una palabra que recibieron del Redentor, dejaron todo, dejaron lo que más amaban hacer, dejaron lo que desde niños quizá les habían enseñado a realizar? Ellos le creyeron a Jesús. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 9, en la Biblia de las Américas, dice lo siguiente. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Preste la atención a lo que acabamos de ver, de escuchar. Mateo estaba donde? En su despacho, en su oficina. Mateo era el jefe de los que cobraban también los impuestos. Ya me imagino Mateo ahí en su sillón de piel, su escritorio de pura caoba, su piso totalmente alfombrado. La mejor oficina tenía Mateo. Era una persona que tenía mucho dinero, porque se caracterizaban en ese entonces los que eran recaudadores, los que cobraban los impuestos, que se aprovechaban de las personas y cobraban de más. Por lo tanto, estas personas tenían riquezas materiales a expensa del pueblo. No eran muy bien vistos. La gente los aborrecía por la misma situación. Pero eso no le importaba a ellos. A ellos les importaba tener una posición muy importante en el gobierno de turno, a hacer las riquezas que podían obtener y vivir una vida placentera. Pero ¿qué pasó acá con este servidor público? ¿Qué pasó acá con este hombre que generaba riquezas? Repito, él estando en su oficina, por alguna razón, Jesús, déjeme imaginarlo de esta manera, la Biblia no da mayores detalles. Jesús quizá
en la puerta, él estando en la calle, se le ha haber quedado viendo ahí a Mateo y le dijo, sígueme, para que Mateo, escuche bien, en ese instante, en ese momento, dejara su trabajo, ese puesto que él tenía ahí, era muy codiciado por mucha gente. Solo gente privilegiada ocupaba estos cargos muy importantes de gobierno. Mateo era uno de ellos. Pero al escuchar esa voz, algo pasó en su corazón. Él podía tener aquellas riquezas, podía tener sus mejores casas, el mejor ganado, podía tener las mejores ropas, pero hacía falta algo en su corazón. Y al escuchar esa voz, al escuchar ese llamado, algo sobrenatural, inexplicable, pasó dentro de él que dejó, como en el caso anterior, lo que le gustaba hacer. Dejó todo y siguió a Jesucristo. ¿Sabe? Muchas veces hay pasajes en la Biblia donde Dios le va a pedir a las personas lo que más ama. La pregunta es, ¿qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted más valoriza en su vida? ¿Qué es lo que usted más le da prioridad en su vida? Estoy seguro, no se lo voy a profetizar, como dice la Escritura, pudiera ser que eso es lo que mi Jesús le va a pedir a usted. Por eso dice la Escritura que ahí donde está su tesoro, ahí va a estar su corazón. El tesoro de Mateo estaba en su trabajo. El tesoro de Mateo estaba en su riqueza, estaba en esos bienes materiales que él poseía. Pero tuvo un encuentro directo con Jesús y este hombre tuvo un cambio radical a tal punto de ser parte del equipo directo de Jesucristo. Sigamos, dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Mire, llama mucho la atención porque todos nosotros, antes de salir a un lugar, sabemos hacia dónde nos dirigimos. En el caso de Abraham, no fue así. Todos sabemos el pasaje de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, cuando Dios le hace un llamado a Abraham. Dios le promete hacerlo famoso, bendecirlo, darle descendencia. Y en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis dice la Biblia, y Abraham salió de Ur de los Caldeos, y era Abraham de edad de 75 años. ¿Sabe? Abraham le creyó a Dios sin saber a dónde iba. Abraham dejó a su familia, dejó casas, dejó terrenos, dejó ganado, dejó amistades, dejó negocios, dejó todo lo que él valorizaba y apreciaba. Tomó solo a su esposa y aunque no es parte del llamado, también se fue ahí su sobrino Lot. Pero esta es otra historia que en otro día quizá lo aclaremos. Y ahí fue Abraham. Por eso, en el libro de Hebreos, se habla de Abraham como parte de aquel grupo de hombres y de mujeres de fe. Y ya que hablamos de ello, ¿qué pasó también con el profeta Eliseo? Ahí se recuerda que él estaba en el campo arando, ahí va con su yunta de bueyes. Llega el profeta Elías, le lanza la capa para que lo siguiera. ¿Qué hace Eliseo? Inmediatamente le dice al profeta Elías, hey, solo déjeme que me despida ahí de mis papás. Pero ¿qué hizo?
con la yunta de bueyes, él hizo un holocausto, ofreció esos bueyes como holocausto, hizo una cena para todos sus trabajadores y familiares. Y después de eso, ¿qué pasó? Siguió al profeta Elías. Por eso el título de este mensaje es Boleto solo de ida. Miremos a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo. Ellos dejaron sus redes, ellos dejaron todo, al igual que Eliseo. Solo ese boleto de ida. ¿Y qué más mencionar ahí a Abraham? Él salió sin saber a dónde iba. Lo hizo por fe. Por eso, en la escritura, Abraham es llamado el padre de la fe. Se recuerda en el caso de aquel hombre que se habla que era el Gadareno. Tenía una legión de malos espíritus dentro de él. Mi Jesús, solo con la palabra, libertó a este hombre. Y este hombre, estando ya en su sano juicio, vestido, totalmente transformado por el poder de Dios, así como el ex endemoniado Gadareno. ¿Qué pasó con aquella mujer adúltera que trajeron frente a Jesús y le dicen los fariseos, los religiosos: hey, la hemos encontrado en pleno acto de adulterio? Y según la ley, esta mujer tiene que morir apedreada. Y todos sabemos la historia. ¿Qué es lo que mi Jesús respondió? Esta mujer no la apedrearon. Estoy seguro que así como esta mujer adúltera, al ver el amor de Jesús, al ver la sabiduría de Jesús, estas mujeres, porque hay muchas más, fueron parte del equipo de Jesús que dejaron todo, dejaron su pasado y siguieron a su Redentor. Mi Jesús tenía sed, se acerca a un pozo y ahí viene una mujer samaritana y entablan una conversación. Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él con ese totalmente discernimiento de espíritu, que Él es la esencia en todo eso, le dice: hey, ¿dónde está tu marido? Y sabemos la historia, que es lo que ella responde. Pero cuando esta mujer supo con quién estaba hablando, cambió totalmente su vida, a tal punto que fue a las ciudades vecinas a decir que el Redentor, que Jesucristo, estaba con ella. Y por la palabra de esta mujer, muchos de esa ciudad creyeron en Jesús. ¿Por qué le comparto todo esto? Muchas veces hay que tomar decisiones radicales. Hay que ir a comprar un boleto solo de ida, porque definitivamente cuando se le sirve a Jesucristo, no existe un plan B, solo existe un plan. Y ese plan siempre, siempre, siempre es y será funcional. No está aquello de que, bueno, le voy a servir ahí a Jesús, le voy a ser fiel en todo, pero si por algún caso no me va bien o no me agradan las cosas, pues vuelvo a mi trabajo antiguo, vuelvo a la actividad que realizaba. No existe eso en el reino de Dios. La persona que ha decidido seguir, servir a Jesucristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre va a estar con Él. La pregunta es: ¿está listo para comprar ese boleto solo de ida o lo va a comprar ida y vuelta? Se lo vuelvo a repetir, en el reino de los cielos solo hay boleto de ida. ¿Por qué? Dice la Escritura que todo aquel que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás, no es digno de seguir o de ser un discípulo de Jesús. Jesucristo, como vimos en el pasaje primero, está haciendo un llamado a todos. No hay excusa
para que alguien diga, no, es que a mí no me llamaron, es que a él sí le escogieron, o a ella sí le escogieron, a mí me hicieron de menos. No, el llamado es para todos. La decisión la tiene que tomar usted. ¿Está seguro de tomar cada día esa cruz y de servirle a Jesús? ¿O aún lo está pensando? ¿Qué recompensas, qué beneficios, qué dádivas, qué regalos hay para toda persona que, así como Abraham, como vimos en el caso de Eliseo y muchos más que dejaron todo por creerle a Dios, actuaron en fe y para fe? ¿Qué recompensa hay para todos ellos, como para todos los que creemos y le servimos a Jesús? Esa misma pregunta se la hizo un discípulo muy cercano, muy amado por Jesús, y se la hizo directamente a Jesucristo. Vayamos a lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 10, verso 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús promete que a sus seguidores, a los que han dejado todo por seguirle a Él, por creer en Él, Él promete dar 100 veces más. Quizá por seguir a Jesús, en su familia lo han aborrecido. Tristemente puedo decir eso. Quizás sus propios padres le han dicho: si seguís a ese Jesucristo, olvídate que tienes padre o madre. Olvídate de poner un pie en esta casa. Y usted quizás sale llorando de ese lugar por amor a Jesucristo. Esta palabra es para usted. Jesús dice: tendrás 100 veces más. Por seguir a Jesús, lo van a aborrecer, lo van a hacer de menos. Quizá aquel grupo con el que se reunía y hacían aquellas fiestas escandalosas donde no faltaba el licor y cosas de vicio, usted ya no forma parte de ese círculo vicioso. Ahora usted es parte de ese círculo de Jesucristo. Él promete que todo lo que usted haga por servirle a Él, Él le va a recompensar. Le voy a decir esto: vale la pena servirle a Jesús. Se lo vuelvo a decir: vale la pena servirle a Jesús. Él es el mejor patrón. Él es el mejor jefe. Él paga sobrenaturalmente. Él no da el salario mínimo. Él no da con escasez. Él da en sobreabundancia. Yo le animo para que usted tome una determinación y le crea a Dios, así como Abraham. Créale en fe, creyendo que aquella convicción que está en su corazón, que aquello que le está moviendo a creer en el invisible, en el creador de los cielos y de la tierra, esa misma convicción más adelante lo llevará a la vida eterna. Oro por usted, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo te ruego que cada persona que ha estado escuchando hasta este momento este mensaje tome una decisión, así como estos héroes de la fe, así como muchos que menciona en tu palabra, que cada persona también sea parte de este grupo selecto
que tú estás llamando para tomar esa cruz y creer en el Redentor del mundo. Tome esa decisión, crea en Jesucristo y estoy seguro que jamás se va a arrepentir. Le bendecimos y seguimos orando por usted.